Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí en TV Radio Miami, en su programa Roxana Sin Límites. Hoy día tengo un invitado muy especial. Él viene desde la Argentina, es el padre Alejandro Ramos, y vamos a tocar dos temas muy importantes. Primero, ¿por qué tienes miedo? Y después, ¿cómo no tienen fe? Creo que estas dos frases o dos preguntas que vamos a estar dialogando con el Padre nos van a llenar de respuestas, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Padre, bienvenido a este programa. ¿Cómo está usted el día de hoy? Bueno, muchas gracias, muy bien. Estoy en Mar del Plata, en Argentina, una ciudad que está en la costa, en una salida del continente, así que es una ciudad que recibe mucho del clima del mar. Estamos con frío, ¿no? Y ustedes están en el verano con calor. Pero gracias a Dios, muy bien, muy bien. Sí, aquí en Miami todo el tiempo hace calor. El frío dura 2, 3 días nada más, ¿no? Ah, bueno, qué suerte, porque nosotros estamos muy al sur, pero tenemos por eso mucho frío, ¿sí? Varios meses de frío. Padre, cuando me puse a reflexionar sobre el tema de hoy, fíjese que ¿por qué tienen miedo? Fíjese que muchas veces hemos tenido miedo. ¿Quién no tiene miedo? Tengo que decirle que ocasionalmente durante la semana, muchos días uno tiene miedo. Durante todo el día, cada día uno siente temor por muchas cosas. ¿Qué me puede decir sobre las personas que tememos? Bueno, a mí se me ocurrió un poco el tema a raíz del Evangelio de Marcos que hemos leído los cristianos en la liturgia el domingo pasado. Yo siempre pienso que la palabra de Dios se dirige de manera directa a cada uno de nosotros y que tiene como una vigencia y una vida espiritual porque tiene que ver con las cosas que nos van pasando en la vida, ¿no? Y este pasaje a mí me impresionó particularmente, el pasaje de una barca que se ve agitada por olas y está a punto de hundirse, y que está Jesús con los apóstoles que eran pescadores y que le reclaman a Jesús, bueno, que parece que está dormido, en el barco, le piden que haga algo. Entonces, a mí me parecía que este evangelio, esta imagen, este hecho real de la vida de Jesús, tenía que ver mucho con la situación que nosotros vivimos en la actualidad, ¿no? Me refiero a la pandemia, esta situación que afecta al mundo entero, que ha puesto en vilo al mundo entero, que lo ha metido dentro de una crisis que ya no es solamente sanitaria, que termina siendo económica, social, que obliga al mundo a repensarse, un poco como dice el Papa Francisco, bueno, a ver los pensadores que dicen, digamos, cómo seguimos. Una de las cosas que más nos causa miedo es el temor por el futuro, ¿no? Yo creo que en esta situación nosotros tenemos varios miedos que se nos juntan. El miedo a enfermarnos, o que se enferme un ser querido, o perder una persona querida, el miedo a que esto, digamos, en nuestra familia o a nuestros amigos los afecte económicamente porque pierdan el trabajo, o suceda algo porque la empresa donde trabajen pase por una situación crítica, y también el miedo a ver de cómo sigue después el mundo. Yo trabajo en educación en una universidad como vicerrector, y también estamos ante un desafío grandísimo, la educación virtual, que muchos dicen que ya la educación no va a ser exactamente lo mismo. Bueno, viene un mundo nuevo, y ante algo nuevo, desconocido, a uno le genera un temor. Entonces por eso creo que, decía, este pasaje tiene un valor especial para nosotros en este momento, porque se nos juntan muchos miedos, ¿no? Y aunque nosotros
de alguna manera podamos buscar recursos, como lo hemos hecho, psicológicos, o de amigos, o apoyar a los demás, qué sé yo, creo que en el fondo vivimos una situación psicológica, lo dicen los psicólogos, los psiquiatras, esto tiene una serie de consecuencias en nosotros, reales, y una de las emociones que más nos están afectando es precisamente el miedo, ¿no? Que se manifiesta con angustia, se manifiesta con ansiedad, y algunos psiquiatras ya hablan de las consecuencias psicológicas o psiquiátricas de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, en ese contexto digo, bueno, que Jesús le pregunte a los discípulos que van a despertarlo en la barca, ¿no? ¿Qué pasa? Que no te das cuenta. Esta situación que vivimos en la actualidad, como Dios junta muchos temores, muchos miedos. Siempre los seres humanos tenemos miedos, y el miedo es como una respuesta emocional ante que uno vive una situación desagradable porque tiene un peligro, algo que lo pone en riesgo a uno, a la familia de uno, bueno, al país, lo que sea. Y como decía antes, esta situación de pandemia, por la situación sanitaria, por la situación económica, también por la situación social, política, nos pone a todos ante una situación de temores que se juntan. Y a mí me parece que un poco lo que dice Jesús en el Evangelio de Marcos de este domingo, el capítulo 4 de Marcos, refleja de alguna manera lo que Dios tiene para aportarnos, lo que la fe tiene para aportarnos, lo que la vida espiritual tiene para aportarnos en esta situación, digamos, de dificultad o de acumulación, digamos, de temores, de miedos, ¿no? Y me parece que puede ser un momento que tenemos que aprovechar desde el punto de vista espiritual, los creyentes, o cualquier persona, bueno, para buscar a Dios, para buscar en qué apoyarse, ¿no? Lo que los apóstoles sienten es que se les mueve el piso, en realidad el mal se mueve siempre, pero ahí se sienten frágiles. Bueno, a nosotros se nos movió el piso, por decir de alguna manera, metafóricamente, con toda esta situación, y necesitamos algo a que aferrarnos, ¿no? Entonces ahí puede aparecer la fe y, como digo, la relación con Dios, como una fortaleza. Alejandro, usted mismo lo ha dicho, es tan complicado, tan difícil, sobre todo porque cada persona es diferente, ¿no? Cada persona a veces se asusta mucho más con algunos episodios y otras no. Entonces, por ejemplo, hace poco hubo un sismo bastante fuerte en Perú. Entonces, para dar un ejemplo, hay gente que no se asusta, simplemente, bueno, previenen, se ponen el portal de la casa, hay otras que salen despavoridas y por salir despavoridas, pues el carro está pasando, las atropella y terminan muriendo, quizás no por el sismo, sino por el temor, ¿no? De a lo desconocido. A lo que voy es, ¿cómo nosotros podemos tratar de que nuestra fe nos acobije, que nuestra fe nos dé esa tranquilidad? Porque me imagino que para todo ser humano la fe tiene también diferente medida. Entonces todos no tenemos la misma fe. Quizás algunos es más pequeña, otros es más fuerte, y podemos vencer incluso muchos obstáculos en la vida. Pero ¿cómo ayudamos al resto de la humanidad que quizás esa fe les falta, esa carga positiva, ¿no? Para que esté muy en alto y poder vencer los obstáculos que la vida nos pone? Muy buena pregunta, porque yo creo que la fe como un don de Dios por el cual uno descubre a Dios en la vida de uno, y lo descubre como un ser real, como un ser vivo, después como un padre, y finalmente termina dirigiendo la vida de uno hacia Dios, lo tiene como lo más valioso, lo más importante de su vida. La fe, digamos, se realiza, como decís vos, de manera distinta en cada una de las personas. Entonces interviene mucho la psicología, nuestra propia configuración psicológica, nuestro modo de pensar, nuestros hábitos, los que tenemos incorporados desde la niñez y demás. Y entonces ahí yo creo que habría que distinguir entre lo que es una tendencia personal, psicológica, por educación, por estructura mental y demás,
hacia los temores, o hacia el temor en general, o hacia el miedo, o una inseguridad personal, que puede generar hasta situaciones patológicas, ¿no? de necesidad de recurrir a profesionales, digo, de psicólogos, psiquiatras, o de necesidad de medicación. Hay gente que tiene esa tendencia a un temor exagerado, y que el temor o los miedos lo dominan, ¿no? Bueno, eso requiere, digamos, una atención profesional, ¿no? Yo veo, digo, en mi experiencia sacerdotal, estoy a un par de semanas de cumplir 30 años de sacerdote, y Felicidades. bueno, muchas gracias. Entonces, veo que influye mucho en la fe de una persona. Si no podemos pensar la vida espiritual en abstracto, ¿no? No es lo mismo que una persona que tiene un poco estos condicionantes, como te decía, a una persona que no los tiene. Entonces, a la primer caso le tengo que decir, mire, vaya a un profesional, venga y hable conmigo. Yo le puedo dar unos consejos de vida espiritual, pero también tiene que ir a un profesional, necesita un apoyo, sostén para poder, bueno, sacarse quizás con una terapia, resolver algunas cuestiones que le causan miedo. Pero además de eso, del punto de vista espiritual, yo creo que uno tiene como muchos recursos a los cuales recurrir, digamos, para afirmar y la fe, para que sea algo sólido, para que sea un poco ese piso sólido en el cual uno está parado en medio de tantas cosas que se mueven, ¿no? Me parece que ahí hay que descubrir el valor de la oración, ¿no? La oración a veces nosotros la identificamos los cristianos con pedir, hacerle una lista de cosas a Dios. Y es cierto que todos tenemos un montón de necesidades, nuestra familia, tenemos amigos, seres queridos, bueno, conocemos que necesitan una oración, te piden una oración por fulano, por mengano, pero en realidad también la oración es un diálogo personal con Dios. Entonces no solo tengo que hacer una lista de pedidos, no solo tengo que ir a Dios cuando estoy afligido por algo, sino que además también tengo que buscar momentos especiales en mi vida en los cuales yo me aparte, deje el teléfono, ¿no? Lo apague al teléfono y deje, digamos, el resto de las cosas, los ruidos, para estar con Dios, y en ese momento yo puedo hablarle con Dios. A veces me da la impresión también, hablando de los miedos, que por ahí nosotros los cristianos no hemos aprovechado esta situación que vivimos, de estar ante el límite, ¿no? de nuestra vida, ante sentirnos débiles y demás, para ponernos en la presencia de Dios y decirle, bueno, Señor, ahora me doy cuenta que mi vida es frágil, que la vida de mis seres queridos es frágil, que depende de vos, que está en tus manos, te la ofrezco, te pido ayuda, dame fe. Entonces la fe también es un don de Dios, le tengo que pedir a Dios. La oración también se producen dos cosas que a mí me parecen importantes también para la salud del alma. La primera es que uno puede desahogar el alma ante Dios, ¿no? Esto que hacemos cuando viene ahora alguien y estamos angustiados, nos toma de la mano y se nos caen las lágrimas de los ojos, nos da un abrazo, qué sé yo. Bueno, lo mismo deberíamos hacer con Dios, bueno, desahogar el alma. Me duele esto, me preocupa, estoy angustiado. Y llorar, ¿por qué no? Descargar esa tristeza, esa angustia, y pedirle a Dios fuerza. O sea, Dios también nos conforta, nos escucha. Los cristianos sabemos que es un Dios que escucha, es un Padre bueno, ¿no? Entonces, recurrir a Dios. A veces se nos juntan demasiadas angustias y temores en el alma porque no tenemos esta capacidad, digamos, de sacarlo y de ponernos en la mano de Dios. Y por otro lado, también cuando uno reza, lo que hace es descubrir, bueno, qué es lo que quiere Dios, ¿no? Porque alguno puede preguntarse en medio de esta situación, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿No? Hay gente, claro, entonces digo, bueno, tiene que tener algún sentido. ¿Por qué de pronto me encuentro en el pasillo de un hospital pues rezando a la madrugada por un ser querido que está grave, por un amigo? Bueno, ¿por qué? Bueno, Dios está esperando que en los momentos más difíciles de nuestra vida nosotros mostremos en quién realmente confiamos, dónde tenemos puesta nuestra esperanza. Entonces, eso, bueno, es lo que hay que hacer en este momento, ¿no? Entonces yo digo, ante una situación de esta, de que vivimos tantos temores que se nos han juntado de pronto, bueno, es para vivir la espiritualidad realmente con un sentido
algo más profundo, ¿no? Como algo que sale del alma, como una oración realmente, bueno, la que uno hace cuando descubre lo que uno es y que en realidad necesita de Dios. Padre, le voy a pedir 3 consejos. Mire, lidero una fundación para personas con discapacidad. Me gustó mucho el tema cuando me lo mandaron, porque dice cómo no tienen fe y por qué tienen miedo, y van de la mano con lo que hacemos. ¿Por qué? Las mamás que vienen hacia la fundación, el 90%, quizás hasta más, están separadas, divorciadas. Cuando les dan el diagnóstico de que su hijo va a ser un niño discapacitado el resto de su vida, simplemente los papás se asustan, tienen miedo y huyen, se van. Entonces, necesito 3 consejos. Uno, como presidenta de la fundación, cuando vienen a mí, no sé qué hacer, no sé qué decir. A veces digo, wow, otra vez más, otro caso nuevo, y termina siendo el mismo, repetitivamente. El segundo consejo, ¿cómo le puedo yo entrar a esos papás a que no tengan ese temor, a que no huyan, a que tengan esa fe de que todo va a estar bien, que este niño ha llegado a sus vidas para cambiarle su vida positivamente? Y a estas mamás a que tengan paciencia, su camino va a ser de por vida, muy agrietado, pero que no pierdan esa fe. Es tan difícil. No sé qué hacer. Bueno, me has hecho una pregunta que me toca de manera especial. En mi propia familia he vivido la misma situación. Yo no sé si hay recetas, Rosana. La experiencia de la discapacidad es una experiencia dolorosa para una familia. Ante el dolor uno tiene que acompañar. Yo diría que quizás una de las cosas, de las primeras cosas que tiene que hacer una persona, una familia, cuando se encuentra en una situación así, es repensar la vida. Nosotros tenemos la vida identificada con el éxito, y en realidad eso es un error. Necesitamos ser más sabios, ¿no? Los discapacitados, las personas con alguna discapacidad deberían tener el mismo reconocimiento y valoración, primero dentro de la propia familia. Lo que siente la familia es que, bueno, ha tenido mala suerte, ¿y por qué Dios le ha mandado esto acá ahora? ¿Por qué el niño no puede ser un excelente universitario y exitoso después como empresario y ayudar a todo el resto de la familia? O un jugador de fútbol que sea millonario, o, bueno, o una actriz, qué sé yo. Y en realidad uno sabe o mira hacia adelante, esa es la angustia, la primera angustia que le da a los padres, dice, bueno, este niño, ¿cómo podrá progresar en la vida? Yo creo que lo que hay que hacer al principio es repensar la vida y descubrir que la vida no es éxito, ¿no? Que las personas que tienen éxito no necesariamente son felices, y que nosotros podemos descubrir otra manera de vivir y de ser felices también con aquellas situaciones que en principio la sociedad además ven como un fracaso, una limitación. La discapacidad de un ser querido puede ser una oportunidad para que una familia madure, crezca en sabiduría y descubra que querer y cuidar, sobre todo de otro, bueno, son una de las cosas que más sentido le da a la vida, ¿no? ¿Para qué viviríamos, digamos, ¿no? Si no podemos hacernos cargo, lo que estamos bien, lo que Dios nos ha dado salud, de aquellos que más necesitan? ¿Para qué viviríamos? Para juntar cargos, para juntar premios, para juntar cifras en una cuenta en un banco, para comprarnos un coche más grande, para tener una casa con más habitaciones. ¿Cuál sería el sentido? ¿Para viajar más? La verdad que yo creo que una familia se enfrenta de entrada con eso. Bueno, nos ha pasado esto, no hay ninguna maldición, no es que Dios se ha enojado conmigo, simplemente son cosas que suceden, digamos,
tienen que ver con la debilidad de la naturaleza humana, le ha tocado a otro y demás, y así como le ha tocado a otro, bueno, me compadezco, ¿no? Me inclino, me allano, dejo todos mis proyectos, también por ahí una familia, los padres tienen toda una serie de proyectos con respecto a los hijos, se trata de cambiar el modo de ver la vida, por eso digo. Y yo veo que las personas que hacen eso, de pronto el niño o la niña con discapacidad lo que hace es como llenarles la vida de otra manera, viven de una manera distinta. Y he visto gente que vive feliz. No es, ese es como el punto de llegada, es difícil llegar a ese punto, ¿no? Hay todo un trayecto, está el proceso de aceptación desde el principio y demás. Pero me parece que uno lo que tiene que hacer es plantearle de entrada, bueno, acá el problema es qué es la vida para vos, y qué vida querías, qué imagen te construiste de la vida. Puede ser que todo eso esté equivocado, y entre la aceptación y después descubrir que uno cuidando a un ser querido, como nos pasa en mi familia, uno cambia los planes, pero en realidad las cosas no son como uno hubiese planificado al principio, como uno le hubiese gustado, sin embargo uno puede ser feliz. Y creo que ese es el punto de partida en el que acabamos de terminar, la felicidad, que a veces creemos que la felicidad precisamente no podría estar ahí. Vemos tan grande un diagnóstico y también el ego, ¿no? Y el orgullo, que muchas veces decimos, no, no puede ser, por ejemplo, mi hijo varón, y esa parte, ¿no? Eh, es la que entra también. Entonces, yo pienso que los padres cuando están listos para dejar esas cosas a un lado, dejar esos egos, dejar todas esas cosas que no nos van a llevar a la auténtica felicidad, es cuando realmente podemos decir si estamos o no listos, ¿no? Para encontrar no solamente la fe, dejar de tener miedo y por supuesto la felicidad. Sí, yo coincido totalmente, y a mí me parece que mencionaste algo, un tema interesantísimo, que es que cuál es la relación que tiene el padre con el hijo, ¿no? ¿De qué manera quiere el hijo? Si lo quiere como realización propia, como recompensa de todas sus frustraciones y demás, o si quiere que el hijo sea feliz y que sea como él quiere o como puede ser y demás, ¿no? Eso es un gran tema, ¿no? Porque en realidad la primera perspectiva, eso de que el padre busca realizarse a través del chico, ahí en realidad no hay un amor del hijo propiamente, hay un amor de uno mismo. Fíjese que a lo largo de estos años de trabajar con estos chicos y con las madres, me emociona cuando me llaman a veces y me dicen, Roxana, no vas a creer esto. Yo le digo, ¿qué? Hoy mi hijo se sentó en la mesa y Claro. no se imagina la felicidad que causa en el grupo. Oye, tú sabes, fulanito se sentó en la mesa y quizás tiene 12, 14 años y se Sí, sentó en la sí. mesa para comer. Entonces todo el mundo se alegra y quizás las otras personas no pueden comprender esto que estamos hablando usted y yo ahora, porque quizás, fíjese, me ha costado incluso cuando salimos a la calle, a veces las personas no se dan cuenta o lo hacen muy conscientemente cuando hieren con la mirada, simplemente porque están observándote como diciéndote, quiero que me mires que te estoy viendo. Entonces, el por qué es la pregunta. Eh, Ahí también yo me pregunto, ¿falta de fe? ¿Por qué quieres hacer la vida dolorosa de otra persona con una mirada, si esa persona es feliz? Esa persona es feliz con su hijo, lo saca a pasear, no lo quiere esconder, lo quiere llevar al mundo, a la comunidad, y que la comunidad también lo abrace y aprendan de estos chicos tan especiales y que tienen un corazón y unos sentimientos tan nobles, son tan inocentes. Entonces, creo que también falta un poquito de educación en las personas, ¿no? Y, y fíjese que cuando voy a la iglesia, por ejemplo, al principio me costaba mucho trabajo eh, he comenzado a invitar a otras mamás porque yo creo que hay que encontrar también dónde nos sentimos cómodos, ¿no? Eh, Muchas veces también hay que nosotros como padres no solamente decir, ay, es que él es discapacitado, ay, es que él no puede, no, también hay que
reforzar para que ellos sepan. Y desde pequeños, cuando vamos a misa, el que ellos traten de comportarse adecuadamente. Si no duran toda la misa, bueno, estar el tiempo hasta que se vayan acostumbrando, ¿no? Poco a poco. A mí me ha costado más de 2 años, padre, el que él vaya a la misa y haga exactamente, mire, y sabe perfectamente que cuando entramos, que él hace tantos sonidos, ya no los hace. Entonces, ¿por qué? Porque hay personas también, por supuesto, que siempre están pendientes de nosotros, inculcándonos la fe y dejando de que nuestros miedos se vayan, como usted el día de hoy. Enseñándonos un poquito más de esto a todo el mundo. Yo creo que eso es muy importante, el mensaje que usted quiere darnos. Y antes de terminar, me gustaría que usted nos diera ese último mensaje a todos. Sobre todo usted lo dijo al principio, en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir a toda la humanidad. Creo que nadie ha estado, excepto de algo, algún familiar, algún amigo, un conocido, alguien que ha conocido, que ha pasado por este virus, por todo esto que ha pasado con la pandemia. Me gustaría que nos diera, por favor, una conclusión. Con gusto. Yo creo, dicen los pensadores más importantes de la actualidad, es una de las crisis más grandes de la historia de la humanidad, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo. Por ahí no lo dimensionamos porque lo tenemos muy cerca de la nariz, ¿no? Muy encima. Yo creo que es una oportunidad para nosotros, para el mundo entero, ¿no? Como dice el Papa Francisco, es una oportunidad para repensar de qué manera estábamos viviendo nosotros, para bajarnos del consumismo que nos está llevando a una contaminación del medio ambiente, íbamos hacia una autodestrucción. Necesitamos aprovechar esta oportunidad para cada uno de nosotros sentarnos, repensar, digamos, a partir de lo que vivimos, cómo vivimos, ¿no? Qué cosas valoramos. Tenemos que descubrir cosas más importantes en nuestra vida, tenemos que volvernos un poco más sabios, tenemos que encontrar que hay cosas que no necesitamos para ser felices, tenemos que descubrir una felicidad que sea menos sencilla, que sea más sencilla, que sea menos esta felicidad que mostramos a través de las fotos de Facebook, que sea algo más real en nuestra vida, ¿no? Y que tenga que ver con la caridad, ¿no? Con el amor al prójimo, sobre todo a los más débiles, y que tenga que ver con la solidaridad. Eso debería llenar más nuestra vida, ¿no? Y entonces, en vez de pensar en una vida exitosa o seguir, digamos, como veníamos viviendo, deberíamos cambiar. Estamos ante una gran oportunidad, de un gran cambio en nuestra vida. No deberíamos dejar pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias, Padre Alejandro Ramos, por haber estado el día de hoy y habernos traído este mensaje. Espero que muchas personas puedan recibirlo, puedan apreciarlo, pero que sobre todo pues les sirva para su vida diaria, que es lo más importante para nosotros y para este programa aquí en Roxana Sin Límites. Gracias a Radio TV Miami por habernos dado la oportunidad de haber entrevistado el día de hoy al Padre Alejandro Ramos. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto, un gusto. Muchas gracias. Bendiciones.